Entonces, habíamos visto, vamos a repasar un poquito, ¿no? Una función vectorial, que por ejemplo una f de t, o una u de t, por ejemplo, donde para cada valor de parámetro t, que generalmente era el tiempo, le iba a corresponder un vector. ¿Sí? Luego, el conjunto de puntos a los que apuntaba el vector entre un TA y un TB era lo que se llamaba curva o trayectoria. ¿Sí? Algunas curvas iban a poder ser suaves. ¿Cuándo una curva era suave? Bueno, cuando existía al menos una parametrización en la cual R de t era siempre derivable, nunca se anulaba la derivada y la derivada era continua. El R' era continuo y nunca se anulaba. ¿Sí? A su vez vimos que si calculábamos R', nos da un vector tangente. ¿Se acuerdan? Y entonces teníamos R de t, que era este vector. Después teníamos R', que era tangente. Después decíamos, bueno, ¿por qué no nos tomamos el vector tangente, pero que tenga módulo 1? Era tangente unitario. Y luego vimos, bueno, cómo calcular la longitud de una curva. ¿Se acuerdan? Que nos quedaba un integral. Y también habíamos dicho que, bueno, resultaba que ese vector tangente unitario en una curva, por ejemplo, podía variar así. Pero en una misma curva, en una curva de la misma longitud, podía prácticamente no variar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que esta curva iba a tener más curvatura. Entonces definíamos la curvatura de una curva como el límite cuando el arco tiende a cero, ¿de qué? De lo que varió el vector tangente unitario respecto de lo que varió la longitud. Y calculábamos ahí. ¿Se entienden? Y vimos que había otras formas de calcular, no otras formas. Esta es la definición de curvatura, pero bueno, luego haciendo uso de algunas identidades de las funciones vectoriales, habíamos llegado a distintas formas de calcular la curvatura. Pero la definición es siempre esta. Bueno, luego de este repaso, vamos a seguir estudiando un poquitito una curva. Y vamos a presentar lo que es el vector normal, que sin mencionarlo, algo de este vector vimos y algo conversamos de este. Entonces, ¿qué va a ser el vector normal? Si esta es una curva, el vector normal a la curva va a ser un vector que apunte justamente en sentido normal a la curva. Entonces, miren. Vamos a, antes de hacer eso, vamos a plantearnos que este es el vector tangente. Aquí. Y que este es el vector tangente aquí. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el delta t? T2 menos T1. T2 menos T1, ¿sí? O si quieren, en vez de T1, esto lo podemos llamar T para un puntito S acá, y T para un puntito S más delta S. Ahora, si yo grafico ese delta T, ¿cómo me va a quedar? Si hacemos este menos este, ¿cómo nos queda? A ver. Sería este más menos este. ¿Sí? O sea que sería una cosa así. ¿Sí? ¿O no?
No, estoy haciendo mal. Es este más menos este, perdón, así sería. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasa si este vector se me va para aquel lado? Este vector se me va a parecer cada vez más a este. Y este es el vector dt, ds, que es lo que se llama el vector normal. Entonces, ¿cómo obtengo un vector normal? Me tomo dos vectores tangentes, hago la diferencia y luego la divido por el delta S. O sea, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Es el límite. Cuando delta S tiende a 0, de delta t sobre delta S. ¿Y esto qué es? Y no es otra cosa que el diferencial de t, la derivada del vector tangente unitario respecto de S. Ah, entonces, ¿qué habíamos dicho? La curvatura que va a terminar siendo para nosotros. ¿El módulo de quién? El módulo de... ¿Cómo? ¿Cómo habíamos definido la curvatura nosotros? El módulo de T'. claro, T' sobre R. ¿Cómo definimos curvatura? No cómo la calculamos después, cómo la definimos. El Era módulo como el límite. ¿El módulo de quién? Del límite cuando delta T sobre delta S. Cuando el t se tiende a 0. O sea, esto. Claro, O sería sea, la ese, curvatura va a ser el módulo de quién? de la normal. Del vector normal. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que el vector normal, en su módulo me da la curvatura, pero también me dice para qué lado va a girar la curva. Porque yo puedo tener, miren, una curva así, o puedo tener una curva así. Tienen la misma curvatura. La diferencia es para qué lado gira uno y para qué lado gira el otro. ¿Se entiende? O sea, voy a escribir que el vector normal apunta en la dirección en que gira la curva. ¿Estamos? Pregunto, ¿cuánto va a dar esto? cero, ¿Qué? porque es el módulo de t por el módulo de n por el coseno de 90, que es 0. ¿Y por qué vos sabés que es el coseno de pi sobre 2? Porque yo lo dije. ¿Está bien? Pero mirá, ¿cómo definimos n? Como dt derivada de la derivada de t respecto de s. ¿Sí? ¿Y cómo es el módulo de t? Siempre vale 1. ¿Y se acuerdan que habíamos dicho de una función vectorial cuyo módulo era constante? ¿Cómo era? Ah, era 0. No, era 0 no, ¿qué era? Si tenía una función vectorial cuyo módulo era constante
y hacía el producto escalar con su derivada, ¿cuánto me daba? Sí, ahí sí daba 0. Daba 0. Ese era un teorema que les había demostrado, ¿se acuerdan? Que les dije, ténganlo porque en algún momento les va a servir. Bueno, entonces ya sabemos que el vector normal, al verificar esto, que va a ser igual a 0, es perpendicular al vector tangente. Y eso está muy bueno. Bueno. ¿Cómo hacemos para encontrar un vector normal unitario? Ahora, ¿qué podemos hacer? N dividido el módulo de N. Exactamente, entonces vamos a llamar. Yo me cometí una macanita recién. No llamen n al vector anterior. No le pongan nombre, porque el n es el unitario. Llamamos con n al unitario. Normal unitario. Y este sí, ¿cómo lo vamos a definir? 1 sobre k por la derivada de t respecto de s. ¿Sí? Esto obviamente, si k es distinto de 0. ¿Cuánto va a valer el módulo, digamos, una recta? ¿Tiene un vector normal? Sí, tiene infinitos. Está bien. Pero, ¿cuánto va a valer su módulo? Puede valer cualquier cosa mientras sea normal. Bien, está bien. Pero digo, la curvatura de una recta, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, ¿yo voy a poder calcular el normal unitario de una recta así? No, porque estaría dividiendo por 0. Claro. ¿Se entiende? Por eso aclaré que k sea distinto de 0. Después yo le voy a hacer un ejemplo. Bueno. Otra forma de... Ahora, ¿cómo lo calculamos, no? Entonces, esta es la definición. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Bien. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que n es 1 sobre el módulo de dt ds por dt ds. ¿Sí? Ahora, ¿cómo habíamos calculado dt ds? A ver si alguien se acuerda cuando buscamos la fórmula de la curvatura. Porque nosotros, ¿qué decíamos? Como S, ¿qué era? S era la integral entre un t0 y t, ¿de qué cosa? De R', del módulo de R', diferencial de t', ¿no? Una cosa así. Este era, o puedo poner tau acá para que sea otra variable. Habíamos dicho esto. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo podemos escribir la derivada? O sea, S es una S de t. O puedo escribir que t es una función de S. O, si no, si quieren... A ver, ¿cómo hicimos? ¿Se acuerdan que hice un truquito con la regla de la cadena? Digamos, la derivada de t respecto de S es la derivada de t. O vamos a hacer así, la derivada de t respecto de t. ¿Cómo la calcularía? Profe, creo que antes arrancamos haciendo la derivada de S respecto de t,
Entonces ahí nos quedaba el módulo de R'. Está bien. Y ¿Está claro? Sí, está claro. Esto es, yo hago la derivada de S respecto de t, por teorema fundamental del cálculo, es el módulo de R'. Está bien, pero yo ahora les pregunto, ¿cuánto vale la derivada de t respecto de t? ¿Cómo le plantearían a esto? ¿Con qué regla? Que es una función compuesta, ¿no? sería la derivada de t sobre la derivada respecto de s por la derivada de s respecto a t. ¿Era así? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es despejar y pasar esto dividiendo. Por lo tanto, la derivada de t respecto de s va a ser igual a la derivada de t respecto de t dividido la derivada de s respecto de t. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser 1 sobre el módulo de la derivada de t respecto de t dividido la derivada de s respecto de t. Por lo mismo, la derivada de t respecto de t dividido la derivada de s respecto de t. ¿Y esto qué nos da? A ver. Esto dijimos que era R' de t. O sea que va a ser 1 sobre la derivada de t respecto de t por el módulo R' de t por la derivada de t respecto de t por 1 sobre el módulo R' de t. ¿Qué hacemos con estos módulos? ¿Se nos cancelan? No, profe, no entendí lo que hizo ahí. ¿Qué cosa? Del paso anterior. ¿De acá a acá? Sí, Esto es el módulo R' de t. de la derivada, sí. ¿Está bien o no? Sí, Y esto también. bien. ¿Sí? Sí, ¿Seguro? sí, sí. ¿El resto? Bueno, acá lo que hice fue separar el módulo, ¿no? El módulo Claro. del cociente de los módulos. Y bueno. Bueno, entonces esto se me va con esto. ¿Y qué me termina quedando? Me termina quedando que el vector normal unitario lo puedo escribir como t' de t dividido en el módulo de t' de t. ¿Y qué tenemos? La forma de calcularlo. Pero, perdón, profe, eso no era lo mismo que habíamos visto antes, ¿o no? ¿Qué O, cosa? o del, del vector unitario, si no me equivoco. No, el Perdón, vector, la curvatura. No. La curvatura es el módulo de t' de t sobre r' de t. claro, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces esta es la forma de calcularlo. Bueno, ahora, fíjense lo lindo de todo esto. Después vamos a hacer un cálculo completo de todo.
tenemos una curva. ¿Sí? Ya tenemos un vector que tiene módulo 1, que es el tangente unitario. ¿Estamos? ¿Cómo es? R' sobre su módulo. Después tenemos otro vector que también tiene módulo 1, que es el normal unitario, que lo calculamos como T' sobre su módulo. ¿Sí? T' sobre el módulo de T'. Y entonces tengo dos vectores que son perpendiculares. Uno es tangente a la curva y el otro es normal a la curva. ¿Qué puede llegar a pasar si ¿saben qué quiero hacer yo? Encontrar un vector que sea perpendicular a los dos. ¿Cómo hacemos eso? Producto vectorial. Exactamente. Entonces vamos a buscar, queremos definir, miren lo que queremos hacer. Un vector que se llame B. ¿Qué queremos de B? Que B sea perpendicular a T, queremos que B sea perpendicular a N, y además queremos que el módulo de B sea 1. ¿Cómo podemos definir ese vector? Queremos que sea perpendicular a T, perpendicular a N, y que su módulo sea 1. ¿Ya alguien lo dijo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo definimos? Un producto vectorial. Vamos a definirlo como T vectorial. Entonces, vuelvo a hacer el dibujito van a ver por qué. Tengo una curva así. Va subiendo y va doblando. Entonces, mi vector tangente unitario va a ser este. Mi vector normal unitario va a ser este. Y cuando haga el producto vectorial entre estos dos, me va a dar el vector que se llama vector binormal. De forma que acá tengo un ángulo recto y acá tengo un ángulo recto. Y acá abajo también tengo un ángulo recto. Entre T y N. ¿Sí? Bien. Solo a modo informativo, ¿sí? Cuando tenemos vectores quedan definidos planos. ¿Cómo se va a llamar el plano que quede definido por los vectores N y B? A ver, un plano que contiene N y B, ¿cuál es el vector normal al plano que contiene a los vectores N y B? T. Y fíjense que ese plano es un plano al que la curva entra ¿cómo? ¿Cómo atraviesa la curva ese plano? ¿De forma cómo? Perpendicular. Exactamente, entonces se llama plano normal a la curva. ¿Sí? Ese va a ser el plano normal a la curva. Y luego hay otro plano, que es el plano
que contiene a, n y t. ¿Cómo se va a llamar ese plano? ¿Dónde estaría, digamos? Sería que contiene a la curva en ese caso. ¿El plano no? No sé si la contiene. Porque la curva se va, no está en un plano la curva se va moviendo en el espacio. Entonces sería como paralela. Puede ser. Pero ¿cómo hablas de un plano paralelo a una curva? Ah, claro. Bien, es el plano que queda acá formado entre n y t, es como la base, ¿no? Ustedes imaginen un avión que está despegando. Sería el plano, cuando el avión está quieto y está carreteando, es el plano horizontal. Ahora, ni bien el avión se empieza a levantar, es el plano que, digamos que, el plano del fuselaje. Ahora, ni bien empieza a girar, porque el avión se levanta así, pero también gira así. ¿Sí? Si tiene que hacer una curva. Si han viajado alguna vez en algún aéreo, es la parte donde uno más siente, ¿no? Que está torcido. Entonces el avión sale así, o sea, hago así, el avión viene derecho, sale así, levanta, pero también se va girando así, para doblar, por ejemplo. Es como que el plano acompaña la curva. ¿Cómo, perdón? Como que acompaña la curva el plano ese. Exactamente, es un que acompaña. Y se llama plano osculador. Y a ver si alguien me dice por qué. ¿Por qué osculador? ¿Qué significa oscular? ¿Esto puede ser que lo dijo en el primer cuatrimestre, lo de oscular? Puede ser. ¿Qué es el ósculo? No, Es no es como como- supuestamente es como algo de un beso, como que se acercan suavemente, algo así. ¿No conocen esta frase? ¿Nunca la escucharon? Oiuda osculophilium hoministradis. ¿No escucharon esa frase? ¿Qué significa? ¿Hay algún exalumno de San José? Yo, Zuliani, pero. usted de San José lo tiene que saber, Zuliani. Ah, me parece que. Sí, pero no me acuerdo. Me A ver. suena, pero no. Está volaseando, Zuliani. No, no, Tiene algo puede ser, pero no estoy A tan ver cómo seguro. sería. Es como cuando te dicen, me ha pasado más de una vez, dicen, no, dice, porque acá, bueno, atiende el doctor Zaparola. ¿Lo conocés, no? ¿Qué mierda? Sí, el doctor Zaparola, sí. No sé si será el hijo o el sobrino del doctor Zaparola. Cualquiera, dale, a ver. Zuliani, dale, volacé. A ver, ¿qué significa esto? No me acuerdo, ni idea. Me suena, pero quizás sea otra cosa lo que pienso. A ver, la I en latín, ¿cómo se convirtió al español? ¿Cómo se fue derivando ese sonido? En J. ¿Sí? Sí. Y la B en U. Van a Corrientes y Córdoba, hay un bar que se llama Augustus. Ahora lo vamos a traducir, Jacobi. No se preocupen. Entonces, esto es Judas. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Es una frase que, teóricamente, cuando lo van a arrestar a Jesús, Judas le da un beso en la mejilla y con esa señal los soldados sabían a quién tenían que arrestar. ¿Sí? Y entonces Jesús le responde con esta frase. Oh Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Es decir, ósculo significa beso, como bien dijo Capreto. Entonces, es el plano que besa la curva.
¿Sí? Para nada quiero que se aprendan esta frase, ni que, o sea, es una frase que está en un texto, como un montón de textos, para Entra en el algunos puede final. tener está en la Biblia, para algunos puede tener un significado religioso y para otros no, como un texto cualquiera, como cualquier libro que haya escrito, ¿no? Lo que yo quiero es que no se olviden de dónde viene la palabra. Entonces seguramente con esto no se van a olvidar. Que ósculo significa beso, entonces el plano osculador es el plano que besa, besa la curva. Profe, Vamos. y ¿Jacobe? ¿Lo entendió? ¿Sí? Bien. Bueno, no se asuste, Jacobe. Sí, Zuliani. No dije nada. Ah, no, me yo vas iba a a olvidar. sí, yo iba a preguntar si, o sea, N y T serían en el ejemplo del avión como el piso del avión, por así decirlo. Claro, Y planos de N y forma. T son dos vectores que están en el piso del avión, exactamente. Claro. T es el Porque, vector tangente y N es, digamos, si vos estás en el piso y tirás una pelota, pones una pelotita, la pelotita se te va a ir en la dirección de N si es que el sentido 2, si es que el avión está volando. claro. Sí, T y N están en el piso del avión. Y en una curva así en el espacio, como que N puede asumir cualquier dirección. Exacto. Es como medio Obvio. raro. Y de hecho, el problema de N es que te puede ir variando muchísimo. Esto yo no me quiero meter, chicos, porque nosotros lamentablemente caemos unas cosas, pero sobre esto yo me puedo meter un poquito en estudiar el movimiento de las partículas con esta teoría. Entonces vas a ver que vos podés explicar la aceleración de un cuerpo como una aceleración normal, que es algo por n, más una aceleración tangencial, que es algo por t. Que algo ustedes han visto, pero lo han visto solamente para el movimiento circular. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En realidad eso lo puede uno generalizar para cualquier tipo de movimiento. Y siempre va a poder escribir el movimiento, la aceleración de una partícula, como una componente tangencial y una componente normal. En el caso de un movimiento circular, la componente tangencial es alfa a sub t. Y la componente normal, ¿qué es? Omega cuadrado por r. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Pero bueno, también lo podés abordar de una forma mucho más integral, mucho más general, así, y podés estudiar cualquier movimiento. Ahora, miren qué interesante. ¿Qué me dice la curvatura? La curvatura me dice, acuérdense cómo la definimos, como el módulo de la derivada de t respecto de s. Pero t es el vector normal a este plano. O sea que la curvatura me dice qué tan rápido, qué tanto varía el plano normal a medida que avanza la curva. Yo tengo una recta. El plano normal de una recta es siempre el mismo. No varía. O sea que la curvatura de esa curva, ¿cuánto vale? 0. Tengo una circunferencia. El plano normal va variando, va girando, ¿no? Pero gira siempre a la misma velocidad. Por lo tanto, ¿cuánto vale la curvatura? Constante. ¿Sí? Bueno, entonces la curvatura también nos explica cómo varía el vector tangente, dijimos. Y bueno, como el vector tangente siempre es normal al plano normal, también me va a explicar cómo varía el plano. Pregunta, ¿cómo hacemos para cuantificar la variación de B? Una curva que está en el plano. ¿Qué pasa con su vector B? Es siempre como. Paralelo a sí mismo. O sea, no varía, es siempre el mismo. No, claro. Es siempre el mismo. No varía. ¿Por qué? Entonces, el plano osculador de una curva que está en el plano, ¿cómo es?
Siempre el mismo. Siempre el mismo, el plano donde está la curva. Bueno, ahora supongamos que la curva empieza a salirse del plano. O sea, un avión que está carreteando, o que está digamos, con el tren, con las ruedas, está andando sobre ruedas, es un avión que está siempre en el plano, la curva que describe, sea cual sea, va a estar en el plano de la Tierra. O sea, su vector binormal va a ser siempre paralelo al eje Z, ¿no? Está fijo, no varía. Ahora, está carreteando y en algún momento se despega. ¿Cómo hacemos para ver cuánto varía esa curva? ¿Cuánto varía, perdón, ese vector B? ¿Cuánto se despega la curva del plano de la Tierra? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podemos hacer? La pregunta entonces sería cómo hacer para ver cuánto se despega el plano osculador, sería algo así. ¿Cómo medir la variación que tiene el vector binormal o el plano osculador? Con lo que varía en el eje Z. No, pero no inventen teorías nuevas, chicos. Miren todo lo que estuvimos haciendo. O sea, no hay que inventar tanto. Piensen, queremos ver, a ver, cuando dijimos queremos ver cómo varía el vector tangente, ¿se acuerdan? ¿Y qué calculamos siempre? Siempre que tenemos una variación, ¿qué hay que hacer siempre? El delta I, el delta X. Exactamente. Bueno, ahora queremos ver cómo varía el vector B. ¿Qué tendremos que hacer entonces? La derivada de B con respecto a S. Exactamente. Muy bien, Malvaso. ¿Qué queríamos? Queremos ver cómo varía B respecto de S. Es decir, la pregunta es, a medida que la curva avanza, ¿B varía o no varía? Si es un auto, B no varía. Ahora, si es una moto voladora, como vieron que ahora estamos por salir, sí, porque la moto se despega del piso. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que calcular el límite cuando delta S tiende a 0, ¿de quién? De delta B sobre delta S. ¿Y esto qué va a ser? Diferencial de B sobre diferencial de S. Derivada de B respecto de S. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Derivada de B respecto de S es la derivada respecto de S. ¿Quién era B? El producto producto. vectorial de... ¿Quién era? Adelante. Producto vectorial de T y N. De vectorial N. Bueno. ¿Cómo quedaba la derivada de un producto vectorial? ¿Se acuerdan? Sí, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Vectorial del El segundo vectorial singular, del segundo sin derivar. más El primero sin derivar, vectorial, la derivada del segundo. bueno. Ahí estamos. Estos dos términos, ¿habrá alguno que se anule? Estaría bueno, ¿no? Acuérdense que lo más lindo en la matemática es cuando se anulan cosas. ¿No será el dt sobre ds vectorial n? ¿Cómo? ¿No se anula el dt sobre ds vectorial n? A ver, esto es derivada del T respecto de S. Ok.
Y, por Derivada de favor, t respecto no, a no ese es vectorial. bien. ¿Por qué se anula esto? Porque es el n vectorial n, entonces te da 0. Ojo que este no es n, este era, en realidad, Ah, bueno, pero son paralelos. son paralelos. Esto era n por k, por la curvatura. Entonces tengo, fíjense, tengo k por n, vectorial n, y esto que me da cuando lo haga. 0. ¿Sí? Entonces, dB de S me quedó igual a t vectorial la derivada de n respecto de S. O sea que, ¿esto qué significa? Esto significa que dB de S es paralelo a t. Y a su vez, dB de S es paralelo. No, perdón, estoy diciendo. Perpendicular. Perpendicular. Exacto. Y es perpendicular al dn de S. A ver, voy a hacer un dibujito. Si tengo, y yo tenía así, ¿no? Este era B, este era T, y yo hacía B vectorial N, que lo hago entrante, me daba B. T vectorial N me da B. ¿Estamos? Entonces miren, este vector es perpendicular a T. Y perpendicular a dn de S. ¿Y no puedo decir si es perpendicular a otro vector? Pero es una pregunta, ¿no debería ser perpendicular también al n o no? ¿Quién? A n, ¿Por qué? por el producto vectorial de antes, pero no sé. No, porque es la derivada de esto. Mira, yo tengo esta relación. Si este vector es el producto vectorial de estos dos, va a ser perpendicular a este y perpendicular a este. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no habría problemas. Ah, sí, Ahora, ahí me di cuenta. digo, de acá saco estas dos relaciones y no saco, no puedo decir que dB de S no va a ser perpendicular a otro también. ¿Perpendicular o paralelo? Perdón, la tengo con paralelo. Perpendicular a otro. ¿El R'? No. Te fuiste muy atrás, mucho más fácil. ¿Cuál es el módulo de B? ¿Es constante o no? Sí, vale siempre 1. Vale siempre 1. Entonces, ¿cuánto me da O esto? sea, a b, 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque B escalar su derivada es igual a 0 porque el módulo de B es constante. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a... O sea que también es perpendicular a B.
Entonces, tengo esta relación de perpendicularidad. Tengo esta relación y esta relación. ¿A quién va a ser paralelo? Es perpendicular a B y es perpendicular a T. ¿A quién va a ser paralelo? A N. A N. Perfecto. Por lo tanto, DB de S va a ser paralelo a N. Entonces, ¿cómo? Presten mucha atención. Derivada de B respecto de S es paralelo a N. ¿Qué va a existir? Un escalar tal que suceda ¿qué cosa? Alfa tal que suceda ¿qué cosa? Alfa por N ¿Igual a qué? al diferencial de Besor. Muy bien. O sea, va a existir un alfa que lo vamos a llamar menos tau, que ahora vamos a ver por qué, tal que dB de S es igual a menos tau por N. Y si yo hago dB de S escalar N, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos tau por N escalar N. ¿Y esto qué es? Menos tau por N escalar N. N escalar N, ¿qué es siempre? Un vector escalar el vector mismo. ¿Qué me daba? El módulo de ese vector al cuadrado. Pero el módulo era 1, por lo tanto va a ser menos tau. Ah, entonces, ¿qué pasó acá? Acá, el menos tau, o el tau, es lo que nosotros vamos a definir. O sea, fíjense que menos tau es igual a dB de S escalar. Y esto es lo que, y tau es lo que se llama la torsión de una curva. Entonces, esto lo que nos dice tau es qué tanto varía el vector binormal o qué tanto la curva se sale de su plano, digamos, o qué tanto varía el plano osculado del plano. ¿Eh? Bien. Y otra vez haciendo lo mismo que hacíamos antes, ¿cómo lo calculamos? Nosotros vamos a, acuérdense que esto era, ¿qué era de ese? Era, puedo aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces, tau lo voy a poder escribir como menos dB ds escalar n, y esto, acuérdense que esto ¿cómo lo voy a escribir yo?
¿Debe, profe? No, esto lo puedo escribir como db dt sobre ds dt, escalar n. ¿Sí? Y esto es lo mismo que menos b' dt dividido ¿quién? El módulo de r' de t. Escalar n. Ahora, ¿cómo eran b' y n? Eran paralelos, ¿no? Bueno, pero déjenla así. Y así lo calculo. Profe, en la primera parte, ¿por qué quedaba así? O sea, que expresaba dB, diferencial de B sobre diferencial de S, así. Ya sé que ¿Cómo usaba decís, la regla de perdón? la cadena. Esa es la regla de la cadena. Es medio así acelerado, trucho, pero funciona. Estaría derivando respecto de T, entonces, bueno, No, a ver, acordate, mira. Yo digo que dB respecto de t es dB ds por ds de t. ¿Está bien? Entonces lo que hago es pasar ah, esto de dividido. sí, ahí está. Lo mismo que Claro, hice. sí. Sí, porque ahora sea como el paso inverso, algo así. Sí, Exacto. Bueno. Y ahora lo que van a hacer será trabajar ustedes. Yo les voy a escribir esta curva dada por una r de t, que es a coseno de t, a seno de t y b por t. ¿Y qué quiero? Con t desde 0 a 2pi. Es una hélice, ¿no? Que calculen que calculen t, n, b, k y tau. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? ¿Se animan? O sea, tienen que trabajar muy ordenados. Primero que calculan R'. Después que calculan su módulo. Después que calculan T. Después que calculan T'. Después que calculan su módulo. Después que calculan N. Después que calculan B. Siguen, etcétera, etcétera. ¿Sí?
¿Va bien la cosa? Sí, ¿no? Bueno, un ejercicio así seguro van a tener el viernes. Seguro. Yo les voy a dar una curva y me van a tener que calcular todo eso. ¿Vamos?
Profe, una pregunta. ¿N era igual a T' sobre el módulo de T', era? N es la derivada de t respecto de s. Pero nosotros lo calculábamos, aplicate ahí la reglita hacia la cadena, fíjate, y creo que nos quedaba t' sobre el módulo de t', sí. Ah. Nos quedaba así para calcularlo. Nosotros habíamos dicho que la curvatura era el módulo de n. No, el módulo n es 1, es el módulo de dt de s, de la derivada de t respecto de s. Ah, claro. ¿Sí? ¿Alguien calculó algo? ¿La curvatura cuánto les da?
Creo que me dio cualquier cosa. A ver, como cualquier cosa. Sí, sí. Me parece que no va. La Raíz curvatura de. era. A ver, la curvatura, ¿cuánto les dio? ¿Ese es el módulo de n? No, el módulo n es 1, es el módulo de la derivada de t respecto de s.
¿Y cómo les quedó la curvatura? Digo lo que me quedó, pero A ver. raíz de a cuadrado b cuadrado más a cuadrado, todo sobre a cuadrado más b cuadrado a la 3 medios. No me gusta, che. Sí, no, a mí tampoco. No me gusta. ¿Qué estaban diciendo? O sea, ¿resultado qué? Sí les tiene que dar como la curvatura. ¿Va a variar la curvatura con el tiempo o es siempre la misma? Piensen que están en un avión que hace ese recorrido. ¿Ustedes van a sentir siempre la misma aceleración hacia adentro o no? O a veces la curva se cierra más. O pregunto, están manejando y están subiendo una espiral. ¿El volante lo van a tener que mover más o menos o lo dejan fijo en una posición y el auto sigue subiendo bien? Creo que fijo. Queda fijo, por lo tanto la curvatura, ¿cómo va a ser? Tanto. Constante. Bien, a ver. Lo que pasa es que el tau después también me quedó cualquier cosa. Bueno, pero a ver, lleguemos a la curvatura, tienen que llegar a sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Les puedo hacer una pregunta? Si la curva estuviera en el piso, ¿cómo sería la ecuación? La misma, pero b ¿cuánto valdría? 0. Cero. O sea, si la curva fuera una circunferencia, b valdría 0 y su radio valdría a. ¿Y cuánto era la curvatura de una circunferencia siempre? 1 sobre el radio. Entonces, el resultado que obtienen de la curvatura, evalúenlo en b igual a 0 y fíjense qué pasa. Les tendría que dar 1 sobre a, si no está mal.
Profe, creo que me da eso. 1 sobre A. Si ves igual a 0. Sí. Pero si no, ¿cuánto te da? Y si no, estoy viendo como que me queda esta cuestión media fulera. Y algo debe haber mal. A ver, ¿cuánto les dio el módulo de R' de t? Ahora ahí Raíz creo de... que llegué a la curvatura. Es A sobre A cuadrado más B cuadrado. Sí, esa es la Sí. curvatura. El módulo de R' LT, ¿qué les dio? ¿Raíz de A cuadrado más B cuadrado? Sí. Bueno, no es tan difícil entonces. Después tienen que hacer T y tienen que hacer T'. Y el módulo de T'. Y para calcular el producto vectorial, o sea, para calcular B, tengo que hacer el determinante. No el determinante. ¿Cómo el determinante? Tienen que hacer un producto vectorial. Y por eso no se hacía con eso. O hay otra forma. No. A ver, son 25.000 técnicas, pero no es el determinante. El determinante es una matriz. Que vos te hagas una 3 barritas, pongas IJK, esa es una técnica, pero no, es un producto vectorial el que tenés que hacer. Con la técnica que quieras. Profe, ya sé por qué me había dado algo raro y ahí lo trabajé y llegué a lo que dijo Ariel. Es porque lo hice con Bueno, la otra fórmula que usted había dado de R' vectorial R2' sí, sobre... te tendría que dar lo mismo, pero vas a Por eso, trabajar más. sí, me dio lo mismo y trabajé un montón más, pero me dio. Bueno. Bueno, chicos, yo ahora tengo una reunión justamente de cálculo 2 para ver qué hacemos. ¿Eh? Con la vida y con los alumnos y con todo. Ustedes estudien, mañana vamos a tener una clase de práctica. Entonces yo lo que les pido es que por favor traigan este ejercicio hecho y avancen mucho en la práctica. ¿Estamos? Hacemos una clase de práctica conmigo mañana, el jueves tienen un taller con Leticia y el viernes tienen la prueba relámpago. ¿Sí? La prueba relámpago no va a ser difícil. No es más que esto. Lo que yo necesito es que ustedes interpreten los resultados. Que interpreten bien los resultados. Que es lo que me interesa y lo que vamos a hacer mañana. Entonces mañana vamos a empezar corrigiendo esto. Avancen mucho y nos vemos mañana a las 5. Ahí les pongo un poquito de música. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos.
Profe, una pregunta. Sí, No es respecto, digamos, va, lo de ahora. Pero, ¿se acuerda? Yo le había preguntado una vez sobre la derivada esa, 1 sobre el logaritmo de x. sí. ¿Puede ser que tenga algo que ver con el contador de números primos o no? ¿De la hipótesis Riemann o no? Ah, creo que sí, la hipótesis de Riemann de cuántos números primos hay hasta el número X. Sí. Sí, algo tiene que ver con ese integral. Estaba Pero viendo algo de eso y justo apareció y pero sí, no. sí, sí. Está Ah, bueno eso, es bastante loco. Eh, pero sí, de todos modos es una que no tiene primitiva elemental.